Hola, ¿cómo están? En este video, correspondiente a la semana 9, vamos a explicar el tema de la potenciación y sus propiedades. Espero que puedas aplicar los conocimientos adquiridos en la solución de la práctica correspondiente a esta semana. Concepto de potenciación y sus elementos. La potenciación es la operación en la cual un número se multiplica tantas veces por sí mismo como indica el exponente. Si tenemos a a la n es igual a p, tenemos que a corresponde a la base, n corresponde al exponente y p corresponde a la potencia. Estos son los elementos de la potenciación. A es la base, n es el exponente y p es la potencia. La base la vamos a multiplicar las veces que nos indique el exponente y así obtenemos la potencia. Por ejemplo, si tenemos 2 a la 4, vamos a multiplicar el 2 las veces que nos dice el exponente, que es 4. 2 por 2 por 2 por 2, que es igual a 16. Si tenemos menos 2 a la 3, vamos a multiplicar el menos 2 3 veces. Menos 2 por menos 2 por menos 2 nos da menos 8, porque decimos menos por menos más y más por menos menos. Antes de iniciar con las propiedades de la potenciación es necesario tomar en cuenta el signo de la base, partiendo de las siguientes reglas. Si la expresión base positiva, sea par o impar el exponente de dicha potencia, el resultado siempre es positiva. Es lo que decimos que si la base es positiva y el exponente par o impar, el resultado es positivo. Por ejemplo, si tenemos 3 elevado a la 4, multiplicamos el 3 4 veces. Aquí vemos cómo el signo es positivo de la base, asimismo también la potencia. Por otro lado, si la expresión base es negativa y el exponente es par, el resultado es positivo. Lo que quiere decir, por ejemplo, es que si tenemos menos 5 elevado al cuadrado, vemos que la base es negativa y el exponente par, como dice la regla, pues vamos a obtener un resultado positivo, porque multiplicamos el menos 5 dos veces y decimos menos 5 por menos 5, que nos da 25, porque menos por menos nos da más. Y por último, si la expresión de la base es negativa y el exponente es impar, la potencia será negativa. Por ejemplo, si tenemos menos 5 elevado a la 3, tenemos que la base es negativa y el exponente es impar, por lo tanto nos dará una potencia negativa. Es así que vamos a multiplicar el menos 5 3 veces. Menos 5 por menos 5 por menos 5 nos va a dar negativo y decimos 5 por 5 25 por 5 125. Propiedades de la potenciación. Sea un número real n y m números enteros diferentes de 0, en la potenciación se verifican las siguientes propiedades. En la adición y la sustracción, es decir, en la suma y en la resta de potencias, estas potencias deben ser de iguales exponentes y bases para poder efectuar la operación. Si tienen diferentes bases y diferentes exponentes, pues no se puede realizar en la suma y en la resta. Por ejemplo, si tenemos 3a a la 4 más 2a a la 4, que es una suma, vemos cómo se pueden sumar el 3 y el 2, que nos da 5, se copia la base, que es a, y se copia el exponente, que es 4. Solamente se pueden sumar estas potencias si tienen las mismas bases y los mismos exponentes. De igual manera, si tenemos una resta o sustracción, podemos realizar esta operación solamente si tienen la misma base y los mismos exponentes. Restamos 2 menos 1, que no se marca, pues nos daría 1. Se copia x a la 3, se copia la misma base y el mismo exponente.
Para dividir potencias de la misma base, se resta el exponente del numerador con el exponente del denominador. Por ejemplo, si tenemos 5 elevado a la 7 entre 5 a la 5, como tenemos la misma base, lo que hacemos es que copiamos el 5 y restamos el 7 con el 5. Y 7 menos 5 nos da 2. Por lo tanto, vamos a elevar 5 al cuadrado, que nos daría 25. 5 por 5, 25. Por otro lado, para elevar una potencia a otra potencia, se multiplican los exponentes. Ejemplo, si tenemos 2c a la 3 elevado al cuadrado, vamos a elevar tanto el 2 al cuadrado como c3 al cuadrado. Si elevamos 2 al cuadrado, obtenemos 4. Y si elevamos c a la 3 al cuadrado, multiplicamos los exponentes, porque esto es una potencia de potencia. Multiplicamos 3 por 2 y nos daría c a la 6. Y para multiplicar potencias de la misma base, se suman los exponentes. Por ejemplo, si tenemos 4 al cuadrado por 4 a la 3, copiamos la base 4 y sumamos los exponentes. 4 y 2 más 3 nos da 5. 4 elevado a la 5 nos da 1024. Continuamos con las propiedades de la potenciación. Para multiplicar potencias del mismo exponente y bases diferentes, se multiplican las bases y se eleva el resultado al exponente considerado. Por ejemplo, si tenemos 3 al cuadrado por 2 al cuadrado, podemos ver cómo las bases son diferentes, pero los exponentes son iguales. Entonces podemos agrupar las bases y elevarla al mismo exponente. Entonces tenemos 3 por 2 que nos da 6, 6 al cuadrado que nos da 36. Para dividir potencias del mismo exponente y bases diferentes, se dividen las bases y se eleva el resultado al exponente considerado. Muy parecida a la propiedad anterior, lo único que con la división. Por ejemplo, si tenemos 8 elevado a la 3 entre 4 a la 3, podemos ver cómo las bases son diferentes y los exponentes iguales. Por lo tanto, podemos dividir las bases 8 entre 4 y elevarla al exponente porque es el mismo exponente. Entonces dividimos 8 entre 4 nos da 2 y el 2 lo elevamos a la 3 que nos daría 8 porque 2 por 2 por 2 nos da 8. Todas las potencias de exponente 0 son igual a 1, donde la base es diferente de 0. Y todas las potencias de exponente 1 es igual a la base. Por ejemplo, si tenemos 3c a la 3 elevado a la 0, podemos ver que esto es un número, todo esto es una base que está elevado al exponente 0. Y toda base elevado a 0 da igual a 1. Y también si tenemos c a la 1, en la otra parte de la propiedad, todo número elevado a 1 nos da la misma cantidad, es decir, la misma base. Para elevar una raíz a una potencia, se divide el exponente de la cantidad subradical entre el índice de la raíz. Es por esto que si tenemos raíz cuadrada de 4 a la 2, vemos que el índice es 2 que no se marca y el exponente es 2. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tomar la cantidad subradical, que sería 4, y hacer un exponente fraccionario en donde el numerador va a ser el exponente de la cantidad subradical dividido entre el índice. Si dividimos 2 entre 2 nos da 1 y el 1 no se marca, por lo tanto esta raíz quedaría expresada con el resultado de 4. Vamos a explicar ahora qué hacer con un exponente negativo. Cuando tenemos una cantidad con exponente negativo en el numerador, para ponerlo positivo pasamos la cantidad al denominador y viceversa. Si la cantidad con el exponente negativo se encuentra en el denominador, pasaría a ser el exponente positivo en el numerador. Por ejemplo, si tenemos 2 elevado a la menos 3,
lo que hacemos es que cambiamos esta cantidad al denominador y arriba quedaría 1. Entonces decimos el 2 a la menos 3 pasaría al denominador y decimos que es igual a 1 y el 2 lo multiplicamos 3 veces, 2 por 2 por 2, que nos daría 8, es decir, 1/8. También si tenemos 4 elevado a la menos 2 y 2 a la menos 3, como los dos están negativos, cambiamos los dos. El 4 a la menos 2 lo ponemos acá en el denominador y el 2 a la menos 3 lo ponemos acá en el numerador. Y multiplicamos elevando el 2 a la 3, 2 por 2 por 2 que nos da 8, y 4 al cuadrado, que es decir 4 por 4, 16. Luego simplificamos y nos daría 1/2. Octava de 8, 1 y octava de 16, 2. Y por último, si tenemos una fracción elevada a un exponente negativo, podemos cambiarlo ahí mismo, decir, el numerador lo cambio por el denominador y viceversa. Y elevamos al exponente positivo. Inmediatamente hacemos la inversión y convertimos la fracción a su recíproca. Podemos entonces cambiar el signo del exponente. Y entonces decimos 3 a la 3 y 2 a la 3. 3 a la 3 es multiplicar el 3 3 veces y 2 a la 3 es multiplicar el 2 2 veces. 3 por 3, 9, por 3, 27 y 2 por 2, 4, por 2, 8. Esta cantidad se quedaría así porque no se puede simplificar. Hasta aquí hemos llegado a nuestro video de la semana 9 con el tema de la potenciación, esperando que puedas aplicar cada una de las explicaciones de las propiedades de esta operación y así puedas realizar con exactitud cada uno de los ejercicios mostrados en la práctica. Hasta luego.